Revelaciones terribles, historias escondidas de la Llorona y otros encuentros escalofriantes. La oscuridad en el barrio de Valentina no era simplemente la ausencia de luz. Era un manto aterrador, un susurro de secretos que se arrastraban por las calles como sombras silenciosas. Las desapariciones de los niños se habían vuelto un tema recurrente, un tabú que todos temían mencionar. La Llorona, esa madre que llora por sus hijos perdidos, estaba más viva que nunca en los temores del vecindario. Desde su pequeño departamento, Valentina se preguntaba si la leyenda había cobrado vida de nuevo. Esa pregunta latía en su mente como un eco ominoso, mientras su corazón golpeaba en su pecho. Después de largas jornadas en el supermercado, Valentina siempre regresaba a casa con los nervios de punta. Una noche, mientras cerraba las puertas de cristal del local, sintió una presencia que la seguía. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecían danzar a su alrededor. Su respiración se aceleraba, cada paso resonaba en el vacío de las calles desiertas. De repente, un murmullo quebró el silencio. «¡Valentina!», resonó con un tono casi dulce, mientras los escalofríos recorrían su espalda. ¿Era su mente jugando trucos, o la Llorona había decidido buscarla? Su paso se aceleró, sabiendo que el camino estaba plagado de leyendas y peligros ocultos. Las luces de su casa brillaban a lo lejos, como un faro esperanzador, pero el eco de su nombre la seguía, en un tono que se tornaba cada vez más desesperado. Cuando llegó a la puerta, su corazón se detuvo. Miguel, su hermano pequeño, estaba parado en el pasillo, inmóvil, mirando hacia el oscuro patio trasero. «La señora del llanto me llamó», murmuró, como si la muerte fuera otra hermana que lo abrazaba. Valentina sintió el frío recorrer su alma. «Miguel, eso no puede ser, son solo cuentos», intentó calmarse. Pero la desesperación apretaba su pecho. La advertencia de su madre resonó en su mente. «Nunca salgas sola después de oscurecer, hijita». Pero la inquietud se adueñó de ella. ¿Y si había algo más que solo cuentos? Sus vecinos murmuraban, cerrando las puertas al pasarla, como si la maldición los amenazara en su propio hogar. A la mañana siguiente, las calles se sentían diferentes, como si el aire mismo pesara. Siempre había sentido la mirada inquisitiva de don Emiliano, un hombre de familia respetado, pero sus ojos ahora parecían más oscuros, más profundos. Se decía en susurros que había una conexión entre su madre y la Llorona, y la ansiedad crecía. Valentina necesitaba respuestas. «No hay que tener miedo», decía la gente. Pero el miedo estaba ahí, palpante y real. Se acercó al patio de don Emiliano. El pavor le revolvía el estómago. Mientras tocaba su puerta, una risa que no llegó a ser cálida emergió de su garganta, resonando con una siniestra familiaridad. «¿Qué te trae aquí, Valentina?», preguntó, y esa sonrisa helada la truncó en seco. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Tan pronto como cruzó la puerta, un grito desgarrador cortó el aire, helando su sangre. La Llorona parecía rasgar la noche, y Valentina sintió que todo a su alrededor se convertía en un laberinto de horror. Su mente daba vueltas. Los corazones de los desaparecidos resonaban como ecos en su mente. ¿Sería ella la próxima en ser reclamado? Mientras don Emiliano se acercaba, ella retrocedió. La pregunta retumbaba en su mente como un martillo en un yunque.
¿Puede un hombre ser a la vez protector y salvaje? La línea entre víctimas y verdugos se desvanecía en la oscuridad, y Valentina se atrevía a pensar que quizás esta noche la Llorona no era la única que lloraba. El grito resonó con tal fuerza que Valentina sintió como los cristales de sus nervios se rompían en 1000 pedazos. Don Emiliano, con su sonrisa distorsionada, la acercó. —¿Te gusta el juego, Valentina? —preguntó, su voz arañando el aire. No parecía el hombre amable que había conocido toda su vida. Era un monstruo disfrazado, y la sensación de peligro la empujó a moverse, a salir de aquel lugar antes de que el remolino de terror la atrapara. Sin embargo, su instinto fue más rápido que su razón. La imagen de Miguel se deslizó a su mente, su pequeño hermano todavía en casa, vulnerable. Su cuerpo reaccionó y salió disparada. Las puertas de cristal chocaron tras ella, como si el mismo hogar intentara retenerla. El aire afuera era irrespirable. La luna apenas iluminaba las calles, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Mientras corría, el susurro de la Llorona se entrelazaba con la risa de don Emiliano, un eco desgarrador que la perseguía. Su corazón latía más rápido que nunca, cada paso resonaba como un tambor macabro sobre el pavimento. El barrio parecía un laberinto, pero había algo más, una fuerza, un destino que la guiaba hacia su hogar. Al llegar a la puerta, una sensación de tranquilidad momentánea invadió su ser. Estaba a salvo, al menos por ahora. «¡Miguel!», gritó mientras cruzaba el umbral. La casa estaba en penumbra y un frío anormal llenaba el espacio. El niño no estaba en su habitación. «Miguel». Su voz era un susurro que se perdía en la vastedad de la oscuridad. Un eco distante le hizo girar la cabeza. Venía del patio trasero. La voz siniestra resonaba nuevamente. «Valentina, ven». Esa vez, el tono era aún más desesperado, más seductor. Su piel se erizó, pero había algo alarmante en su interior. Su hermano necesitaba ayuda. Se volvió hacia el patio y con cada paso, la adrenalina la invadía, mientras atacaban preguntas imposibles de responder. El patio era un lugar de sombras, llenándose de murmullos y susurros. Cada rincón parecía tener vida propia. Valentina se acercó lentamente y lo que encontró detuvo su respiración. Miguel estaba de pie, inmóvil, mirando al cielo mientras un halo fantasmal lo rodeaba. La imagen de la Llorona apareció en su mente, y el terror regresó con renovado vigor. «¡Miguel!», gritó extendiendo su mano hacia él. Él se giró lentamente y sus ojos estaban vidriosos, reflejando la profunda oscuridad del mar. «La señora del llanto dijo que soy suyo, Valentina». Su voz era suave, un canto melancólico que helaba el corazón. La desesperación se asió de Valentina. «No, Miguel, tú eres mi hermano. Tienes que venir aquí ahora mismo», replicó, intentando acercarse. Pero Miguel no escuchó. Comenzó a dar pasos hacia la puerta de la casa, como si estuviera en trance. «La señora me llamó, Valentina». Una sombra creciente se alzó detrás de él, una figura borrosa que parecía resonar con el llanto. Valentina se estremeció. La Llorona estaba allí, presente en las sombras, esperando, reclamando. «No», murmuró y en un instante de pura desesperación corrió hacia su hermano. Pero en el momento en que la alcanzó, la figura encapuchada se desvaneció como humo. Miguel giró hacia ella. Su sonrisa ya no era la de un niño, sino la de un extraño. «¿Por qué no me dejas ir?», le preguntó. El horror la envolvió y el miedo mordía su garganta, como si la oscuridad misma la estuviera aplastando. Valentina comprendió. Estaba en una carrera contra el tiempo. La Llorona quería algo más que a Miguel. «Tú no eres solo un niño», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Eres mi hermano». Pero en el fondo sabía que la batalla apenas comenzaba. El aire se volvió pesado y una sombra se cernía sobre ella.
¿Podría liberar a Miguel antes de que fuese demasiado tarde? La respuesta estaba tan cerca, pero parecía distante, inalcanzable. El patio se cerraba a su alrededor y la figura crecía en poder. «Tu madre dejó un legado, Valentina. Está en ti», resonó la voz de don Emiliano en su mente. Pero lo que Valentina no sabía era que el legado era tanto una bendición como una maldición. Mientras intentaba descubrir el secreto que la conectaba a la Llorona, el pavor en su corazón se transformaba en lucha. Podía perder a su hermano, y quizás a sí misma. ¿Qué elección haría ante el horror que se cernía sobre ellos? Una risa, escalofriante y llena de locura, resonó en el silencio. ¿Acaso la Llorona había reclamado ya sus almas? La noche apenas comenzaba, y el verdadero terror aún estaba por revelarse. El viento, frío y cortante, agolpó las hojas secas a sus pies, mientras Valentina se enfrentaba a la auténtica pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. La respiración de Miguel continuaba siendo anormal. No era la de un niño asustado. Era un susurro encantado, hipnótico, que llamaba a su hermana hacia la oscuridad. Y ahí estaba, en ese instante, ella se sentía inútil, atrapada en la inercia del terror, como si un manto de sombras la sujetara al suelo. «Miguel, ven aquí», gritó con la fuerza de su desesperación, repitiendo el nombre de su hermano como un mantra. Pero él seguía inmóvil, sus ojos como dos lagos helados, observando algo que Valentina no podía ver. El jardín parecía cobrar vida, los murmullos se intensificaban, y figuras sombras drapeadas de iniquidad danzaban entre los arbustos y las flores marchitas. La risa de don Emiliano resonaba en su mente como un eco que nunca se borraría. ¿Qué había pasado con el hombre que una vez le había traído dulces en su infancia? Era algo completamente diferente, una distorsión de la realidad. «Debo hacer algo», se dijo a sí misma, apretando los puños. Sintió esa chispa de lucha, la sangre palpitando con vigor en sus venas, un grito de vida que se alzaba contra la desesperanza. Valentina recordó las historias que su abuela contaba al calor de la fogata, el legado de su madre, algo que estaba escondido esperando ser revelado. La figura de Miguel seguía avanzando hacia la puerta. Valentina corrió, cada paso ardía en su pecho, el eco de la Llorona resonando cada vez más claro. Una sombra de cabello largo y negro se deslizó en su visión, un frío abismal chillando en su rostro. «¡Miguel!». Su voz se partió en el aire como un cristal. Al atravesar el umbral, vio cómo la sombra difusa se volvía más espesa, tomando forma mientras susurraba palabras incomprensibles. Valentina se detuvo en seco, el horror la enfrentaba. La puerta se cerró de golpe, un estruendo que la hizo saltar. El aire se volvió denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. En el fondo, el eco de la risa la perseguía, un recordatorio de que estaba siendo observada. «Mamá», murmuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente, recordó una pequeña caja que usaba su madre para guardar objetos importantes. Puede que dentro de ella estuviera la clave para liberar a Miguel. La idea emergió en su mente. «¡Debo encontrarla!». Se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Los pasillos eran un túnel interminable de sombras. Sus manos, temblorosas, recorrieron los objetos familiares, apenas iluminados por la luz tenuemente resplandeciente de la luna. Cada sombra parecía acecharla, pero la urgencia por ayudar a su hermano la mantuvo en movimiento. Finalmente, en el fondo del armario, encontró la caja cubierta de polvo. Dijo una oración silenciosa por su madre y se apresuró a abrirla. Dentro había pequeños amuletos, un espejo antiguo que emanaba una luz tenue y varios trozos de papel. Tomó el espejo y en ese instante sintió una oleada de calor recorriendo su cuerpo. «Esto», susurró,
reconociendo el poder que contenía. Con el espejo en una mano y la caja en la otra, se dispuso a regresar al patio. Sin embargo, todo comenzó a temblar. Las paredes susurraban, una voz etérea que llamaba a su hermano, llevándolo hacia la oscuridad. La Llorona estaba en camino, acercándose a ella, y la desesperación de Valentina se convirtió en terror visceral. «¡Déjame en paz! ¡Miguel es mío!», gritó, levantando el espejo para reflejar la luz. La oscuridad que la rodeaba se frenó momentáneamente, pero Valentina sabía que solo tenía un breve respiro. La sombra de la Llorona se cernía como un manto de muerte, y con el espejo brillando, sintió que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería suficiente para confrontar lo impensable o el eco de su grito retiraría a su hermano para siempre? Y justo cuando la sombra estaba a punto de atraparla, comenzó a escuchar un llanto profundo que reverberaba en su interior. «Valentina, ven». Un nuevo terror anidó en su corazón. La verdadera pregunta era, ¿quién realmente la estaba llamando? ¿Su hermano o la dama de las aguas profundas? La noche esperaba, y la verdad se debatía entre la salvación y la perdición. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la voz que resonaba en su mente. La melancólica llamada era un canto suave, pero amenazador, que parecía emanar desde lo más profundo de la oscuridad. «Valentina, ven». Esa súplica anidaba en su ser como un veneno dulce, prometiendo respuestas que, de ser reales, podrían arrastrarla hacia su perdición. Con el espejo entre sus manos, la joven dio un paso hacia adelante, el pulso acelerado, mientras la sombra se retorcía alrededor de ella. La figura de la Llorona ya no era solo un espectro. Se había configurado en un ser tangible, expresando un hambre que Valentina apenas podía comprender. Su cabello negro caía como un torrente sobre una cara pálida, iluminada solo por la escasa luz del espejo. «No puedo dejar que te lleve, Miguel», murmuró, el miedo y la determinación neolítica chocando en su pecho. Pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. La Llorona extendió su mano hacia Valentina, sus dedos alargados como tentáculos en busca de un alma que devorar. «Escúchame», dijo la Llorona, su voz como un susurro arrastrado por el viento. «Él pertenece a este lugar, a este dolor. Solo aceptando su destino podrás liberarte». La angustia de su mensaje reverberó, pero Valentina se aferró a las palabras de su abuela. No podía dejar que la sombra definiera el final de la historia. Aún recordaba el calor del espejo en su mano. «Tu poder no me vencerá», gritó levantándolo ante ella. Una luz brillante emergió del espejo, arrojando un destello que forzó a la Llorona a retroceder. La sombra chilló como una bestia herida, el ecos de su lamento entremezclándose con el llanto de su hermano. «Valentina», continuó la voz, ahora sonando más débil, «no puedes estar sola en esto». Un pitido agudo brotó en su mente. Un instante de confusión mientras su realidad tambaleaba. Ella se sintió atrapada entre dos mundos, la urgencia por salvar a Miguel y la tentadora invitación de la Llorona. «¡No! ¡Miguel!». Valentina no podía titubear. Con un grito ferviente, corrió hacia la figura de su hermano, que seguía parado, casi hipnotizado. «Ven, Miguel, escúchame». Pero él no parecía escucharla. Su mirada distante la atravesaba como una fría mirada de cristal. La sombra de la Llorona parecía desvanecerse y fortalecerse al mismo tiempo, como si jugara con la luz que el espejo emanaba. La figura en la oscuridad cambió una vez más, revelando un rostro que se transformaba en el de su madre, pero desgastado y tormentoso. «Ellos no te quieren, Valentina. Yo soy tu madre», dijo, su voz resonando con cada palabra, intentando envolverla como un abrazo cálido. «¡Basta!
La palabra estalló de su boca y de nuevo sostuvo el espejo en alto. Un rayo de luz estalló, iluminando brevemente el jardín, y las sombras se agitaron, pero no desaparecieron. La verdad estaba oculta, y Valentina sabía que para descubrirla debía enfrentar su propio miedo. Unos pasos resonaron tras de ella. Miguel había comenzado a moverse, como si despertara del trance. «Valentina», susurró con una voz que le era familiar, pero en ese momento tenía un tinte extraño. «¡Miguel!», gritó, extendiendo los brazos hacia él, sintiendo que el destino se balaceaba entre las sombras. Pero antes de que él pudiera alcanzarla, la risa de la Llorona volvió a llenar el aire, envolviéndolo todo en un eco siniestro. «No te apresures, querida, el juego apenas comienza». Valentina se sintió impotente, atrapada entre la luz del espejo y la sombra de la Llorona. El llanto de su hermano resonó como un canto de sirena, tirando de ella hacia lo desconocido. «¿Qué haré ahora?», pensó, luchando contra la desesperación que amenazaba con arrastrarla a su fin. Y justo cuando Miguel extendió su mano hacia ella, una voz más profunda y gris surgió del espejo. «La sangre nunca olvida». El eco de aquellas palabras la dejó paralizada, con una revelación que prometía abrir puertas de horror y verdad. ¿Qué secretos ocultaba su linaje? ¿Y qué camino tomaría Valentina antes de que la oscuridad decidiera su destino? La noche se tensó, y el aire se llenó nuevamente de murmullos, como si todo lo que había temido se acercara para revelarse. La luz del espejo parecía vibrar a medida que las sombras de la noche se alargaban, rodeando a Valentina como una serpiente, listándose para atacar. La Llorona se reía, un sonido que calaba en los huesos, mientras las palabras de advertencia llenaban el aire, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. ¿La sangre nunca olvida? Valentina se repitió, incapaz de comprender la profundidad de aquellas palabras. En su mente, el eco de la advertencia revive cada recuerdo de su infancia. La historia de su familia, tejida en el murmullo de leyendas que su abuela le contaba al caer la tarde, traía a la superficie secretos que preferiría olvidar. Su madre siempre decía que el pasado tiene la extraña costumbre de regresar. «¡Miguel!». Una punzada de angustia atravesó su pecho al recordar que él podía estar en peligro. Sin embargo, había algo en esa sombra, en la risa de la Llorona, que la mantenía paralizada, como si una fuerza invisible creyera que era mejor no explorar los terribles secretos que yacían detrás de ella. «Valentina». La voz de su hermano resonó de nuevo, más cercana pero extraña. No era un llamado del niño que conocía. Era como si Miguel estuviera atrapado en una red hecha de palabras veladas y susurros de terror. La Llorona, desprovista de piedad, hizo un gesto hacia el espejo. «Encuentra lo que te pertenece, Valentina. Tu historia es la clave. Ven a mí». Sus ojos, de un blanco acerado, refractaban una tristeza que invitaba a la compasión, pero también desbordaba un hambre primordial. «No, no voy a dejar que me arrastres hacia tu dolor», Valentina gritó, su voz resonando con la furia de una tormenta. La energía del espejo brilló con más fuerza, y entonces, en el fulgor de aquella luz, la imagen de Miguel se tornó más clara. Estaba allí, pero no completamente. Algo oscuro luchaba por hacerse espacio entre su ser. Un resplandor sacudió el lugar, pero no era solo el espejo. Era la llamada ancestral que corría por sus venas. Un poder antiguo que había estado oculto, esperando el momento justo para despertar. La decisión de Valentina era definir entre el pánico de perder a su hermano y el rechazo absoluto a sucumbir a la sombra. «¿Qué debo hacer?», preguntó al aire, como si las respuestas pudieran aparecer con ese simple acto de rendirse. El viento se agoló, murmurando entre las hojas, y muy suavemente, como una voz distante, respondió: «Busca la verdad
y enfréntala. La Llorona se irguió, su presencia oscura compactando el aire a su alrededor. No puedes deshacerte de tu sangre, Valentina. La verdad siempre tiene un precio. Su risa reverberó, resonando con el eco de espíritus perdidos, transformándose en un grito que le helaba la sangre. El corazón de Valentina latía con furia. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Muéstrame la verdad. Goa le tenía que mostrar el camino. Danos lo que quieres y no lo que quizás creas que deberías llevar. Tu madre fue una de nosotras. Despojaste la historia antes de conocerla, susurró la Llorona, mientras el bosque se iluminaba con una luz fantasmal. Valentina se tambaleó, dolorida por la revelación. ¿Mi madre? No. La confusión la abrumaba, pero el deber por proteger a su hermano se encendía. ¡Miguel!, volvió a gritar, la desesperación aflorando como un torrente. El aire estalló en un grito desgarrador y un estallido de sombras se tragó todo. De repente, un destello dotó al espejo de una intensidad brutal y una imagen apareció en el reflejo. Valentina quedó petrificada al ver la escena, una mujer llorando, con el mismo rostro que ella, pero en un entorno completamente diferente. Un susurro llenó el aire como si el mismo paisaje hablara. «Debes elegir», resonó la voz del espejo, y justo antes de que pudiera procesar aquellas palabras, un nuevo velo de oscuridad apareció a sus espaldas. Valentina entendió que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Para salvarlo, deberás perderte en la verdad como nunca antes. Con el eco de esas últimas palabras en su mente, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, lista para devorar toda esperanza. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a la Llorona, sino a los secretos de su propia sangre? Sin más elección que seguir hacia lo desconocido, Valentina se adentró en el abrazo de la sombra, resonando en su alma la advertencia de lo que realmente significaba perderse. ¿Logrará descubrir el significado de la verdad que marcó su destino? La oscuridad se deslizó entre los árboles, mutando cada sombra en un serpenteante espectro. Valentina sintió el frío abrazo de lo desconocido en su piel mientras se adentraba en el bosque. Cada paso resonaba como un eco de advertencia, cada crujido de las ramas le erizaba la piel. La Llorona se había ido, pero su risa persistía, terapéutica y amenazante. «¿Miguel?». Su voz temblaba. No sabía si alguna vez obtendría una respuesta. La imagen de su hermano seguía presente en su mente, atrapada entre la luz del espejo y el oscuro abismo que se extendía ante ella. Las palabras de la Llorona eran un nudo en su garganta. «Tu madre fue una de nosotras». ¿Qué significaba eso? Había tanto sobre su madre que desconocía, tanto que había preferido ignorar. Con cada paso sentía que la verdad la llamaba con un susurro seductor que amenazaba con arrastrarla bajo un mar de dolor terminado. Las imágenes de su infancia surgieron como fantasmas, momentos brillantes ensombrecidos por la penumbra que se cernía sobre su familia. El pesado aire del bosque se mezclaba con la fragancia del agua estancada, haciendo que el ambiente se tornara aún más amenazante. Valentina se encontró en un claro, el corazón acelerado, cuando notó algo en el suelo. Un pequeño espejo desgastado, cubierto de hojas muertas. Su reflejo la miraba, pero no era solo ella. Había una figura detrás de ella. Una mujer de piel pálida y ojos vacíos, entre las sombras, desvaneciéndose al roce de la luz. Valentina dio un paso atrás, pero no podía escapar de su propia imagen. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando al borde del pánico. La figura empezó a hablar. Su voz era un susurro tembloroso. «El dolor no se olvida, Valentina. Yo vine antes que tú. No puedes escapar de lo que eres». La imagen desapareció en una neblina densa, dejando a Valentina temblando en el vacío de la incertidumbre. De repente, un grito agudo partió el aire, infligiendo un corte helado en su espíritu. Era Miguel.
Sin pensarlo, comenzó a correr hacia el sonido, cada latido de su corazón resonando en su cabeza como un tambor macabro. Las sombras se retorcían a su alrededor, pareciendo moverse en dirección contraria a su voluntad. «Miguel», llamó con una voz desgarrada, mientras atravesaba el bosque cubierto de oscuridad. Las ramas se aferraban a su ropa, como si quisieran detenerla. Su respiración se volvía irregular, mientras el grito de su hermano se desvanecía, aliviando su pulseo y llevándola a un abismo de desesperación. Finalmente vio un destello de luz al final de un sendero. La visión la empujaba con una nueva esperanza, pero a medida que se acercaba, la luz se tornaba en sombras, y la risa de la Llorona resonaba, burlándose de su cada paso. Valentina llegó a un umbral, un viejo puente que cruzaba un arroyo. La madera carcomida crujía bajo su peso. Al atravesarlo, sintió un cambio en el aire, como si un velo se levantara. Las lágrimas comenzaron a caer, cada una conteniendo el eco de su familia, su madre y todas las advertencias olvidadas. De repente, el arroyo comenzó a borbotear, formando figuras de aguas oscuras que danzaban hacia ella. En el movimiento, el rostro de su madre emergió, sus ojos llenos de tristeza, pero, sobre todo, de advertencias de un pasado olvidado. «Valentina, el tiempo se agota. ¿Puedes enfrentar la verdad?», murmuró la imagen justo antes de que un susurro escalofriante la envolviera nuevamente. «¡No te vayas!», gritó Valentina, su voz desgarrada mientras el puente comenzó a temblar. La imagen se desvaneció, llevándose con ella las respuestas que tanto necesitaba. Las sombras se acercaban, listas para devorarla, y el murmullo del arroyo se transformó en un lamento insoportable. En medio del caos, se dio cuenta de que nunca había sido solo un misterio familiar. Cada paso la acercaba a la realidad desgarradora de su linaje. Con el corazón apretado y el sudor corriendo por su frente, se vio obligada a elegir. «¿Realmente quieres conocer la verdad, Valentina?». El eco retumbó, como si el bosque mismo cuestionara su deseo. Y antes de que pudiera responder, un grito de agonía resonó en el viento, un grito que sabía pertenecía a Miguel. En ese instante comprendió que todo había llevado a este momento. «Debo irme», murmuró, y en el instante en que dio su siguiente paso, el mundo a su alrededor se desvaneció en un estallido repentino de oscuridad y luz, como si la tierra misma estuviera a punto de tragarla. Podría enfrentar su legado o se perdería atrapada en la trampa de un pasado que nunca la dejaría ir. La oscuridad se cerró, y Valentina sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad la envolvió por completo, y Valentina se sintió como si estuviera en un vasto océano de sombras. El aire se volvió denso, casi opresivo, mientras se esforzaba por dar un paso más. Sin saber en qué dirección ir, su mente estaba aturdida. Las imágenes de su madre, la Llorona y su hermano la persiguieron, haciéndola tambalear. «¡Miguel!», gritó una vez más, con la esperanza de que su voz llegara a él a través de la oscuridad. Pero el eco de su propia voz se le devolvió como un cruel recordatorio de su soledad. Un leve brillo se formó ante ella, pero no era la luz que había anhelado. Era un parpadeo resbaladizo, como el destello de una luciérnaga que parecía guiarla. Sin pensar, Valentina siguió aquel brillo, como un náufrago hacia la costa. A medida que avanzaba, el silencio se rompió por un murmullo indeciso, como si los propios árboles hablaran entre sí en un lenguaje antiguo. Valentina extendió la mano, tocando troncos fríos y húmedos, el tacto deslizándose como una caricia no deseada. El murmuro era como el canto lejano de una madre llamando a su hijo. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiendo que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El sonido se tornó en un lamento más claro, resonando en su corazón. «¡Valentina!». Las voces se amalgamaban, superponiéndose, tejiendo un lamento a través de la penumbra.
Su nombre flotaba en el aire, como una melodía familiar, pero sin calidez. La sombra del bosque se lucía como una marea negra que contenía secretos incapaces de ser desvelados. De pronto, un grito desgarrador sacudió el suelo, un eco en el cual pudo reconocer a su hermano. «Miguel, por favor». Se mantuvo firme, su rostro empapado en lágrimas que casi se sentían como un sacrificio. El brillo se intensificó, formando una figura en la distancia. Una silueta de mujer, envuelta en un vestido blanco sucio y desgastado, estaba erguida en la penumbra, observándola sin compasión. La imagen comenzó a acercarse, y cuando Valentina estaba lo suficientemente cerca para distinguir rasgos, reconoció que la mujer era su madre. «¿Madre?», balbuceó, el miedo destilándose en cada sílaba. Su corazón golpeaba tan rápido que parecía querer escaparse de su pecho. «Él está aquí, Valentina», dijo su madre con una voz hueca y distante. «El legado no admite escapatoria. La verdad se requiere, y la sangre siempre llama a la sangre». Las sombras dieron un giro, rodeando a Valentina, apretando su pecho como si quisieran sacar la verdad de ella. La figura de su madre desapareció, dejando un vacío helado. «¡Miguel!». Su mente se gritaba, pero la voz de la mujer resonó en su interior preguntándole nuevamente: «¿Qué escogerías, hija mía? ¿Rechazar el destino o abrazarlo, tal como lo hice yo?». Valentina no tenía respuesta. En ese instante sintió un frío agudo que le atravesó la columna. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué te fuiste?». Los gritos se convirtieron en un lamento colectivo que resonó por todo el bosque. Los árboles comenzaron a crujir. La tierra temblaba bajo sus pies. Desde las zonas más oscuras comenzaron a surgir figuras, reflejos distorsionados de almas antiguas. Ellas la rodeaban, sus rostros marcados por la tristeza y el sufrimiento, haciendo que su corazón se detuviera. En un instante de claridad, comprendió que la risa de la Llorona ahora se unía a los lamentos. Aquella odiosa burla la marcaría con un destino inevitable, lo que había sido ocultado desde antes de nacer. «No puedo cargar con esto», Valentina gritó, sintiendo que las sombras la erguían con su fuerza. «Puedes escapar de ti misma». Un eco profundo y retumbante resonó por el bosque. Era una pregunta amarga, una que la atormentaba. En el horizonte, la luz comenzó a desvanecerse. El bosque se volvía un laberinto y cada camino parecía llevarla hacia el abismo. Mientras la oscuridad cerraba sus garras, Valentina supo que debía enfrentarse a todo lo que había ignorado. La decisión era allanar el camino y romper con el ciclo, porque si no lo hacía, nunca vería a Miguel de nuevo. Y con su resolución, un grito se alzó desde el corazón de la oscuridad. Era el aullido de la Llorona, mezclado con el lamento atormentado de su madre, un canto de venganza que resonaría por toda la eternidad. «Valentina, ¿estás aquí?». El eco de Miguel la volvió a llamar, trayendo consigo la esperanza y la desesperación. «¿Dónde estás?». Valentina gritó, sintiendo los límites de su cordura desmoronarse. Se adentró más en la niebla, adivinando una revelación aterradora que simplemente no podía evitar. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la figura de su hermano apareció, extendiendo su mano, prometiendo liberarla. Pero al mismo tiempo, el susurro de la verdad flotaba en el aire, acechándola. «¿Estás lista para saber cuál será el costo de la libertad?». La pregunta reverberó, empujándola hacia un camino del que no habría vuelta atrás. Valentina sintió que su corazón se detenía al ver a Miguel. Su figura, borrosa entre la bruma, era la única luz en el abismo que la rodeaba. La desesperación se mezclaba con la esperanza, pero la influencia de la Llorona aún pesaba en el aire, como un manto de pesadumbre que envolvía sus almas. «¡Miguel!», gritó una vez más,
pero su voz se ahogó en el grito de la lluvia que ahora caía como cuchillas heladas sobre el suelo reseco. Cada gota parecía gritar el nombre de su madre, y con cada latido la opresión de la oscuridad se hacía más intensa. «Miguel, tienes que ayudarme. No sé qué está pasando». Valentina se acercó, extendiendo la mano hacia él, pero una corriente de aire helado la detuvo. Ella pudo verlo, pero él parecía atrapado detrás de un velo de sombras. «No temas, hermana, vengo a buscarte», exclamó Miguel, pero su voz era apenas un susurro. Las sombras giraban a su alrededor, como si intentaran devorarlo. Valentina sintió que con cada palabra algo oscuro y pesado se acercaba más, una presencia que había estado latente en el bosque. «¿Por qué no estás aquí de verdad?» Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Cada lágrima fue un grito silencioso en la noche. «Eres solo una ilusión». Miguel sonrió tristemente. «No, Valentina, soy real, pero esta cosa...» Hizo un gesto hacia la oscuridad a su alrededor. «Quieres separarnos. Debes elegir, y lo sabes». «¿Elegir qué? ¿Qué tengo que hacer?» Los ecos de las almas perdidas resonaban a su alrededor. Un coro de lamentos que aumentaba en intensidad. Valentina se sintió abrumada, como si un peso eterno cayera sobre sus hombros. «Recuerda lo que mamá siempre decía. La verdad tiene un precio, y solo enfrentándola podrás salvarnos. Recuerda nuestros juegos, los cuentos acerca de la Llorona». La imagen de Miguel comenzó a desvanecerse, y un terror profundo se apoderó de ella. «¡Miguel!», gritó, pero el viento le respondió con risas burlonas. Las figuras sombrías comenzaron a alzarse a su alrededor, sus rostros distorsionados revelando zonas ocultas de sufrimiento. Valentina comprendió que no era solo su hermano quien la necesitaba. Eran todos aquellos que se habían perdido en el tormento de aquellas tierras gélidas. El suelo tembló una vez más, y las risas se convirtieron en gritos desgarradores. Un rostro emergió. Una mujer de aura oscura, con ojos que ardían de dolor. Era la Llorona, con su figura pálida brillante a través de la niebla. «Tu madre te ha traído, Valentina. La sangre llama a la sangre». Valentina tembló. «¿Qué quieres de mí?» «Todo, hija», respondió la entidad, su voz deslizándose entre las sombras. «Tu alma es parte de un lienzo más grande. Tu madre me pertenece y tú también, pero aún hay un camino». Las palabras eran como un canto hipnótico, haciendo que Valentina se sintiera arrastrada hacia la oscuridad. Miguel, de pie a un lado, gritó: «Valentina, recuérdalo, no te dejes llevar, la verdad te libera». Mientras el eco de su advertencia se desvanecía, Valentina tuvo un instante de lucidez. Aquella mujer en la oscuridad no era solo la voz de su madre, sino un reflejo de todos sus miedos reprimidos. Tenía que enfrentarse a lo que realmente había sucedido. «¿Qué precio tengo que pagar?», preguntó, sintiendo un hilo de resistencia brotar en su interior. «Todo lo que has ocultado, cada secreto, cada dolor, debes revelarlos, o estarás atrapada aquí para siempre, así como Miguel». La Llorona sonrió, una mueca que prometía tormento, y así, rodeada por el susurro de almas y los ecos de sus recuerdos, Valentina cerró los ojos preparándose para un destino incierto, un abismo a punto de abrirse ante ella. «Ahora cuéntame». La voz de la Llorona se volvía más urgente, más ansiosa. «¿Estás lista para perderlo todo y ganar la verdad?». En ese momento, Valentina sintió que el corazón de la noche latía con desesperación y anhelo. Mientras la oscuridad las devoraba, supo que su elección estaba a punto de cambiarlo todo. La niebla se espesoró y las sombras esperaban. Una nueva revelación presionaba en su pecho, vislumbrando la línea entre la salvación y la condenación. ¿Sería capaz de enfrentarse a una verdad tan terrible que podría romperla por completo?
Y en la penumbra la voz de Miguel retumbó una vez más. Valentina, no olvides, la verdad es el único camino a la libertad. Pero tal vez la libertad no era lo que ella pensaba. Las sombras se cernían sobre Valentina como un océano oscuro, un mar de angustias olvidadas que amenazaba con ahogarla. La voz de la Llorona resonaba en su pecho, una melodía siniestra que se tejía con sus miedos más profundos. «¿Estás lista para la verdad?», repetía, cada palabra un eco agudo, capaz de desgarrar el tejido de su realidad. El corazón de Valentina palpitaba frenéticamente. Sabía que había secretos que había guardado, demonios que habían permanecido dormidos, pero el costo de desvelarlos parecía tan alto. «No tengo miedo», afirmó, aunque su voz tembló. Una risa burlona se mezcló con el viento. La Llorona se acercó, y los detalles de su rostro se hicieron más nítidos. Sus ojos, como brasas encendidas, se fijaron en Valentina, y cada vez que parpadeaba, los recuerdos de su infancia asesinado aparecían ante ella, como imágenes apagadas de un viejo proyector. «Tu madre», comenzó la Llorona, y las sombras se agitaban a su alrededor. «Ella sabía más de lo que dejó ver. Sabía que vendrías a mí. He estado esperándote, Valentina». «¿Qué sabes de mi madre?». Valentina se sintió mareada. La Llorona era un eco de las pesadillas que había tenido desde pequeña, una figura que siempre había aparecido en la oscuridad, un símbolo de advertencia que quedó en el fondo de su mente. «She no fue la madre que tú crees. Hay un rumor entre nuestras sombras, algo que nunca se dice en voz alta. Pero a ti te lo revelaré». La Llorona se inclinó hacia ella, y por un momento Valentina pudo sentir el frío intenso de su presencia. «¿Qué tienes que decir?». Valentina preguntó, su voz ahora apenas un susurro. Las risas de las almas perdidas se tornaron más insistentes, como si estuvieran ansiosas por escuchar la revelación. La figura espectral extendió un dedo huesudo, señalando un punto detrás de Valentina. Sin darse cuenta, la joven giró lentamente. Cuando lo hizo, lo que vio la paralizó. La imagen de su madre, entre la niebla, con su rostro marcado por la tristeza, el dolor, el arrepentimiento. «¡Mamá!», gritó Valentina. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La imagen se desvanecía tan rápidamente como había aparecido. «Tus lágrimas son el eco de una historia que necesita ser contada. La verdad suplicará su salida y serás tú quien lo permita», dijo la Llorona, cada palabra impregnada de un poder hipnótico. «Dímelo, dime qué me has quitado. Tu madre hizo un trato, uno que la ató a este lugar, y tú puedes romper ese lazo, pero solo si afrontas lo que ocultas. Los secretos también tienen sus sombras, Valentina, y cada sombra que has rechazado ahora vendrá a ti». Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Valentina tuvo una visión. Su madre, en la orilla del río, llorando, transformándose en un monstruo, una sombra de su pasado a la que había dado la espalda. «¡No! ¡No puede ser!». Valentina se sintió desfallecer. Lo que más había temido ahora se cernía sobre ella. La verdad podía destrozarla. «¿De verdad quieres escapar de esto?», preguntó la Llorona, su voz ahora un suave susurro. «La liberación será un precio alto, y puede que no reconozcas la libertad cuando la veas». Valentina cerró los ojos, sintiendo que el suelo temblaba. Un rugido distante llenaba el aire, como el eco de antiguas tragedias. Pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, un grito desgarrador cortó la niebla. La voz de Miguel, pidiendo ayuda, resonó en su mente, llevándola de regreso a la realidad. «Valentina, la verdad es tu única salvación. No te rindas». Los ecos se intensificaron y una presión creciente comenzó a envolverla. Un dilema abrumador oprimía su corazón. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su madre, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad de sus propios secretos? La Llorona sonrió.
una expresión inquietante, mientras Valentina se debatía entre la esperanza y el terror. Entonces, ¿cuál será tu elección, Valentina? Un silencio tenso llenó el aire, mientras la niebla se espesaba y las sombras danzaban con una nueva urgencia. Valentina sabía que debía decidir rápidamente antes de que las sombras la atraparan para siempre, y en la distancia, la creciente tormenta sobre el río parecía advertirle que, al final, no solo su padre corría peligro. La oscuridad se acercaba, y el dilema se hacía más real. ¿Estaría realmente lista para descubrir los secretos que habían acechado su familia por generaciones? La libertad podría ser un espejismo, y en ese instante una risa siniestra retumbó en el viento, mientras los ecos de almas perdidas esperaban su respuesta. Valentina se sintió atrapada en una vorágine de sentimientos encontrados. El eco de la voz de la Llorona resonaba en su mente, ofreciendo la verdad como un regalo envuelto en sombras. Pero la imagen de su hermano, Miguel, permanecía firme en su corazón, su clamor desesperado aún vibrando en el aire. ¿Qué tengo que sacrificar? La pregunta se deslizaba en su mente como un veneno dulzón. La Llorona sonreía, una mueca llena de promesas y terror. Su figura se acercaba, la tristeza en sus ojos se tornaba opresiva. La verdad, Valentina, la verdad de tu madre y el dolor que llevas dentro, ellos han esperado tanto tiempo. Con cada palabra, las sombras parecían moverse, danzando con malevolencia. Valentina apretó los puños, sintiendo el calor del espejo en su mano. No puedo dejar que me arrastres. No tengo miedo de enfrentar el pasado. ¿De verdad? La Llorona chilló, su voz un eco aterrador. Las sombras respondieron a su llamado, envolviendo a Valentina en un vórtice de oscuridad. Pero en su interior, una chispa de determinación empezó a brillar. «Soy más fuerte que tú», gritó, levantando el espejo con todas sus fuerzas. La luz comenzó a expandirse, desplazando la penumbra que amenazaba con engullirla. El brillo reflejó su propia imagen, una conjunción de miedo y coraje. Entonces, recordó las historias que su madre le contaba de las mujeres fuertes que lucharon por sus seres queridos. «Voy a pelear por mi hermano. No tengo nada que esconder». Todo lo que había guardado eteta ahora un peso en su pecho, y con cada respiración sentía que se liberaba. La verdad es que siempre he tenido miedo de perderlo, pero no voy a dejar que mi historia termine en llanto y desesperación. Esa no es la verdad que yo busco. La Llorona rugió, su figura retorciéndose en un intento por arrebatar a Valentina. Pero ella se mantuvo firme, sosteniendo el espejo con todo su ser, reflejando no solo la luz, sino también sus recuerdos más soslayados. El bosque comenzó a gritar, y las sombras se retorcían en su sitio, como si la rabia de siglos nunca antes desatada quisiera tragarse todo. «Tu madre me traicionó», siseó la Llorona, con una ira palpable que zumbaba en el aire. Desde entonces, las lágrimas de su sangre pesan. Es un legado que nunca podrás desear. La imagen de su madre, perdida y doliente, apareció nuevamente en su mente. «¿Qué te hizo hacer el trato?», Valentina preguntó, el dolor desgarrando su voz. «¿Por qué te abandonó? Era tan fácil dejar todo lo que amaba». Y entonces, en un momento de desesperación, vio a su madre en el espejo con ojos tristes, profundos y cálidos. «Lo hice por amor», resonó su voz. «Lo hice por ti, por protegerte de mi destino». La lucha interna se desató en Valentina. ¿Cuál es ese destino? La sombra de la Llorona se expande y los ecos de otros lamentos parecían gritar de nuevo. La conexión comenzó a convertirse en un hilo vibrante, esperando ser desatado. Cada rayo de luz que reflejaba el espejo empujaba a la Llorona hacia atrás, su poder disminuyendo. «No lo entiendes», susurró, su voz agora más distante. «Siempre serás parte de este dolor.
Lo llevas en tu sangre. No, no me defines. No me convertirá en eso. Valentina rompió, la fuerza de su voz aumentando, marcando su espacio. Con cada palabra, la luz del espejo vibraba, expandiéndose y llenando el bosque de claridad, dispersando las sombras y gritos. Miguel aulló como un canto de guerra, resonando entre los claros ecos de las almas atrapadas. La imagen de su hermano apareció en el espejo, sosteniendo la mano de la Llorona. Su semblante asombrado, pero también lleno de incertidumbre, buscando entre las sombras. Valentina. Su voz era un hilo débil, pero la urgencia estaba ahí. A medida que avanzaba hacia la luz, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, un puente que unía sus almas. «Ven aquí, Miguel, sigue la luz». La desesperación se tornó en esperanza, y el eco de la Llorona se convirtió en un largo susurro de agravio. Su voz se debilitaba. El tiempo se detuvo. Valentina dio un paso titubeante hacia Miguel, y la mancha de sombras comenzó a desvanecerse como vapor bajo el calor del sol. «No dejes que ella te lleve. Eres libre, eres mi hermano». Y en ese instante brilló un destello punzante a través de la oscuridad. El espejo, como un faro, iluminó el camino entre los dos hermanos. «Libérame, te necesito», dijo Miguel, mientras la figura de la Llorona chillaba. «Ya no eres parte de ella». Valentina rogó, apretando el espejo entre sus manos, sintiendo el poder estallar en su interior. La luz del espejo se volvió un torrente de esperanza, una cascada argentada que envolvió a Miguel mientras él empujaba hacia ella. La Llorona gritó, una última exclamación de furia antes de que la luz se trinchara sobre su figura, escurriendo su esencia como agua entre los dedos. «Miguel». La voz de Valentina resonó, vibrando en todas las frecuencias, mientras su hermano se liberaba de las garras de las sombras. Ella cerró los ojos, mientras la claridad abrazaba a ambos, y con un poderoso grito que se transformó en canto, la oscuridad fue ahogada. Cuando la luz pasó, Valentina descendió hacia un silencio sepulcral. Allí, en el claro del bosque, el aire se sintió puro, fresco, lleno de un nuevo comienzo. Miguel estaba a su lado, mirándola con un brillo de esperanza. «Lo hiciste», dijo, su voz sonando como el eco de un amanecer. «Estamos libres». Valentina susurró, la realización de que habían superado la sombra de su herencia colmando sus corazones. Con las manos entrelazadas, miraron el horizonte, donde la luz del alba comenzaba a filtrarse. La Llorona había sido vencida, pero la historia de su familia, como un eco en el viento, siempre viviría. «Ya no tenemos que temer a las sombras», dijo Valentina, una sonrisa brotando de sus labios, y en ese instante la risa de las almas perdidas se convirtió en un canto de liberación, mientras la vida comenzaba de nuevo. De vuelta en el vecindario, una brisa cálida comenzó a soplar, como si el manto de antiguas historias se estuviera levantando. Antes de regresar a casa, Valentina dio un último vistazo al bosque, sintiendo que el peso de su legado se había transformado en una fuerza, un ímpetu que la haría más fuerte. Ambas sabían que, aunque la historia nunca se borraría por completo, las sombras no tendrían poder sobre ellos nunca más. Y así, con el sol alzándose tras el horizonte, Valentina y Miguel regresaron a su hogar, sintiendo que el amor siempre había sido el hilo que unía sus corazones en la noche más oscura. Sus historias se habían entrelazado y finalmente solo quedaba el amanecer. Ahora, amigos, necesito que me escuchen. Este es el momento de actuar de verdad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido increíble. Quiero ver sus reacciones y teorías sobre el final, así que inunden la sección de comentarios. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video
con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal.